Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar con eh, ejemplos de solución de problemas de movimiento ondulatorio sencillitos donde apliquemos las fórmulas y se pueda apreciar cómo resolver este tipo de problemas. En este problema dice lo siguiente: una cuerda prensada con una μ de 5 por 10 a la menos 2 kilogramos sobre metro. eh, μ en este caso es una letra, una literal griega usada para especificar lo que se llama densidad lineal. ¿A qué le llamamos densidad lineal? Bueno, en este caso estamos hablando de una cuerda, pero al hablar de densidad lineal quiere decir que pesa lo mismo o que tiene la misma constitución o se comporta igual eh, en todas sus partes, porque ya hay cuerdas que pudieran tener distintos grosores en distintas áreas o distintos pesos, entonces ya no sería lineal. Entonces a esto se le da, porque no es lo mismo la densidad de una cadena, de una cuerda o de una cuerda atada a una cadena. Entonces para este caso esta densidad lineal es de 5 por 10 a la menos 2 kilogramos. Dice, esta cuerda se remite a una tensión de 80 newtons. Nos preguntan, ¿cuánta potencia deberá aplicarse a la cuerda para generar ondas senoidales a una frecuencia de 60 Hz y una amplitud de 6 centímetros? Como en todos los problemas que hemos manejado, lo primero que tenemos que es enumerar los datos e identificar sus literales. Tenemos la tensión o fuerza de 80 newtons, una frecuencia de movimiento de 60 Hz, una amplitud ya convertida en metro de 0.06 metros y nuestra densidad lineal. También es conveniente ilustrar siempre o imaginar lo que es el movimiento. En este caso, tenemos la cuerda y nos dice que la tenemos que estirar, pero debemos aplicarle una fuerza, en este caso, hacia arriba y hacia abajo para generar ondas senoidales a una frecuencia de 60 Hz y una amplitud de 6 metros. Entonces, este ejemplo nos ayuda para ilustrar lo que se trata de hacer en este problema. Una vez que tengamos esto, definidos nuestros datos y más o menos identificado el fenómeno y cómo lo debemos atacar, entonces nos vamos a buscar o a identificar, en este caso, la fórmula de la potencia en un pulso o en un tren de pulsos. Nos dice que la potencia generada en una cuerda es igual a un medio de la densidad lineal de esa cuerda por su frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado por una velocidad lineal. Entonces, si se fijan, aquí tenemos tanto la velocidad angular como la velocidad lineal. Bueno, entonces para esto cabe identificar también cada una de estas fórmulas o cada una de estas literales. Tenemos para este caso que la densidad lineal está dada por la masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. También tenemos por ahí que la velocidad lineal la podemos obtener de varias maneras. Aquí ilustramos dos fórmulas aplicables al concepto o al movimiento. Dice que la velocidad igual es a la raíz cuadrada de la fuerza o tensión, que es lo mismo, sobre la densidad lineal. O que pudiéramos obtenerla también de multiplicar la longitud de onda, en este caso la letra lambda, por la frecuencia. También tenemos que lo que es la frecuencia angular, para este caso está dada por 2pi por la frecuencia, ¿sí? O también la teníamos en casos anteriores como W igual a 2pi sobre el periodo. También tenemos por ahí que identificar la fórmula de la ecuación de onda, que nos dice que el movimiento o la onda transversal en el eje Y es igual a la amplitud multiplicada por el seno, que multiplica al número de onda, que es la K, por un desplazamiento longitudinal, más menos la frecuencia angular y por un tiempo, no por el periodo. Y aquí la K es un término nuevo. Este término nuevo, la K, se le llama número de onda. El número de onda despejado
o una fórmula ya prediseñada, nos dice que el número de ondas se puede obtener de dividir 2pi entre la longitud de onda. ¿Ok? Entonces, una vez identificado todo eso, pasamos a calcular, en este caso, para obtener nuestra potencia, pues simplemente en los datos no tenemos la frecuencia angular. Entonces, para obtener la frecuencia angular ya tenemos la fórmula, pero sí tenemos la frecuencia del movimiento que queremos que llegue a 60 Hz y al multiplicarlo nos da 376.99 radianes sobre segundo. A lo mejor les puede aparecer 377. Aquí no está redondeado simplemente. Y aquí ya tenemos un dato, tenemos un medio, tenemos la densidad lineal, que este sí es un dato, y tenemos la W, la amplitud. ¿De dónde la vamos a sacar? La amplitud ya la tenemos como dato, pero en este caso no tenemos la velocidad. Entonces, la velocidad la tenemos dada por esta fórmula y que al sustituirla, la fuerza, en este caso que es equivalente a la tensión, vamos a sustituir 80 newtons sobre los 5 por 10 a la menos 2 kilogramos sobre metro. En este caso aquí creo que me falta cuadrado. Ahorita lo reviso. 5 por 10 a la menos 2 y nos da el resultado 40 metros sobre segundo. Sería la velocidad que tendría que tener esa onda y ya teniendo todos estos datos, pues ya tenemos la densidad lineal, la frecuencia angular, la amplitud y la velocidad. Ahora sí podemos hacer nuestro cálculo para calcular nuestra potencia que debemos aplicar para generar este tipo de movimiento a 60 Hz y con una amplitud de 6 centímetros. Nos dice, simplemente hacemos la sustitución, la potencia igual a un medio de la densidad lineal que ya habíamos quedado, 5 por 10 a la menos 2, que multiplica en este caso a la frecuencia angular, que quedamos que era 376.99, al cuadrado por la amplitud convertida en metros, al cuadrado, por, en este caso, la velocidad lineal, 40. Y todo esto nos da, si mi calculadora no me falla, 511.6 watts. Es cuestión de que lo verifiquen ahí y de esta manera concluiríamos cómo se resuelve este problema. Espero que les sirva. Nos vemos en el siguiente problema. Gracias.